Muy buenas, mente inquieta, querido buscador de la verdad. Bienvenido de vuelta al canal de Origen. Espero que allá donde estés, allá desde donde me estés escuchando, te encuentres con la mejor energía, con la mejor vibración. Yo desde aquí estoy muy contenta de estar de nuevo al otro lado del micro compartiendo. Y hoy te traigo un episodio que deseo de todo corazón nutra tu mente, pero sobre todo tu alma, y te dé fuerza en este camino de creador, en este camino del héroe que has elegido transitar. Hoy vamos a hablar del trasfondo de la ley de la intención. Vamos a hablar de todo eso que no nos cuentan acerca de por qué la ley de la intención funciona. ¿De acuerdo? Vamos a verlo poquito a poco. Muy bien, pues sin más, vamos allá. Vamos a empezar comentando un poquito qué es la ley de la intención. La ley de la intención se ha puesto muy de moda en los últimos años, o la ley de materialización, es esta ley que nos dice que somos creadores de realidades, que todo aquello que creamos a un nivel mental, a un nivel sutil, en algún momento llega a materializarse a un nivel tangible, ¿de acuerdo? Entonces, la información que se nos ha ido dando en los últimos tiempos, vamos a decir, la literatura o los libros de esta nueva era, desde mi punto de vista en general, no siempre, encuentro que están bastante sesgados, ¿no? Como que te dan la información a medias y no te cuentan realmente por qué funciona esta ley. Si nosotros nos vamos a la cosmovisión esotérica, a la cosmovisión más metafísica y espiritual de la realidad, vamos a encontrar información más detallada acerca de esta ley y de cuáles son sus fundamentos. Entonces, lo que yo he encontrado cuando me empecé a sumergir hace unos años en todas estas leyes es que los libros o la literatura que se vende al público en general, digamos estas obras que se hacen virales y se difunden por todas partes, como puede ser El Secreto, pues está muy bien, ¿no? La idea, digamos, es top, está muy bien lo que te quieren transmitir, pero desde mi punto de vista se queda muy en la superficie, no van al trasfondo de por qué esta ley funciona, no te cuentan realmente cómo funcionan las leyes de la realidad. Y yo encuentro que si nos quedamos en la superficie, esta información que es tan valiosa, pues no la usamos de una forma correcta, no la usamos con todo el potencial que tiene. Es como si nosotros queremos construir algo, pero no tenemos las herramientas adecuadas o el conocimiento de cómo se utilizan esas herramientas. Sin embargo, si yo sé cómo funcionan cada una de los recursos o herramientas que yo tengo en mi mano, voy a poder construir de una forma pues mucho mejor, ¿no? Y mucho más sólida y mucho más convencido, ¿no? Yo de lo que estoy haciendo. Entonces, esto es lo que siento que ocurre con la ley de la intención. Si yo no tengo claras las bases y no tengo claras cómo funcionan o cómo puedo mover esos recursos, pues quizá puedo usar esa ley, pero en el corto plazo, a medias o incluso de una forma que me puede no beneficiar. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que nos dice esta ley de la intención, así a grandes rasgos, es que nosotros somos creadores de realidades y ya sabéis que firmemente yo defiendo esta verdad, iba a decir percepción, pero para mí es una verdad absoluta, que nosotros somos dioses creadores, y uso la palabra dioses porque al final somos parte de la creación. Como es arriba, es abajo, como es a nivel macro, es a nivel micro, y nosotros somos un pequeño universo dentro del universo, ¿verdad? Entonces funcionamos, mejor dicho, bajo las mismas leyes que funcionan a nivel universal, ¿no? Todas las leyes que rigen el tablero de juego del ser, el famoso juego del ser que yo siempre nombro, pues están en nosotros también. Entonces, si nosotros conocemos esas leyes, sabemos cómo funcionan, lo podemos ver desde un punto de vista objetivo, también podemos trabajarlas desde un punto de vista subjetivo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, estos libros, como El Secreto y así, te cuentan que si tú tienes una intención,
puedes mover la energía hacia esa materialización. Tú creas una idea en tu mente, tú creas un pensamiento en tu mente y en el largo plazo, digamos, o en otro espacio temporal, eso se va a acabar tangibilizando a un nivel material. Ok, la idea, como os digo, vale, va por ahí, pero faltan muchas cosas. En primer lugar, ¿qué falta? Falta acción, porque si yo tengo una intención, pero no tengo una acción asociada, lo que voy a generar es frustración, ¿no? Intención también se puede traducir como cierta consciencia, ¿no? Si yo tengo consciencia de lo que quiero crear, pero no acciono, pues entonces me frustro, ¿verdad? Sin embargo, si yo tengo una consciencia, si yo tengo una intención clara y además acciono, accionar significa no solo moverme, ¿no?, a nivel mental, a nivel tangible, significa también tener la voluntad, tener la certeza de que allí donde he puesto mi intención va dirigida mi energía, ¿no? Entonces, si yo tengo esa acción, el resultado va a ser mover la energía. Y si yo me transformo en un maestro de la energía, por ende me transformo en un maestro de la materia, ¿no? Pues bien, de todo esto vamos a hablar. ¿Cómo realmente puedo transformarme en el maestro de la energía que todos somos realmente, pero cómo puedo hacerlo de una manera consciente, movilizar la energía allá a donde yo pongo el foco? Para ello vamos a hablar de lo que yo llamo la triple C. La triple C está compuesta por conocimiento, por consciencia y por confianza. Ok, para volverme un maestro de la energía, o si queréis, para decirlo de otro modo, para que realmente la ley de la intención funcione, yo tengo que tener lo primero, conocimiento, ¿vale? Que es la primera C de esta triple C que os decía. Tengo que tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De cómo funcionan las leyes universales, ¿sí? En este caso hay mucha información de cómo funciona nuestra mente, nuestra psique a nivel de creación, de realidad, y vamos a verlo hoy en esta ocasión con la epigenética, que me parece información de mucho valor para entender cómo funcionamos a nivel sutil. Bien, la epigenética nos va a dar ese conocimiento para que nuestra mente racional entienda cuál es el proceso de creación, ¿de acuerdo? Como vamos a ver a continuación y como ya hemos visto en algunos episodios, la epigenética nos habla a un nivel científico de algo que todas las cosmovisiones espirituales y esotéricas siempre nos han contado, pero desde otro punto, ¿no? Con otro vocabulario y con otras metáforas, pero al final vamos a hablar de lo mismo. Como sabes, mi intención siempre a través de este podcast es brindarte información tanto del ámbito científico como del ámbito más espiritual para que te abras a percibir la realidad desde ambos puntos de vista y puedas comprobar por ti mismo cómo al final los dos caminos confluyen, ¿no? Y al final todos estamos hablando de lo mismo, estamos buscando una verdad que en última instancia, como sabes, solo vas a poder encontrar bajo tu percepción subjetiva de la realidad. Pero esta información de ambos ámbitos pues nos ayuda a romper estructuras y al mismo tiempo, estructuras mentales me refiero, y al mismo tiempo pues abrir nuestra percepción, ¿no? Entonces, esta es la primera premisa para que la ley de la intención funcione, es tener el conocimiento de cómo funciona la verdadera naturaleza de la realidad. En segundo lugar, ¿qué necesito para que esta ley de la intención funcione? Necesito hacer uso de la ley del subconsciente, que vamos a verla también en el episodio de hoy. Necesito conciencia, ¿de acuerdo? Necesito hacer consciente lo inconsciente. Necesito reprogramar mi mente, ¿de acuerdo? Necesito sacar de la psique todo eso que está movilizando mi energía hacia un lugar que yo no quiero e introducir con conciencia nuevas percepciones, nuevas creencias, ¿sí? Esa es la segunda C. Eso es lo segundo que necesito sí o sí para que esta ley de la intención funcione.
Y lo tercero que necesito para volverme ese maestro de la energía que he venido a ser es la confianza. ¿La confianza en qué? Pues la confianza en ti y en la vida, que al final es lo mismo, viene a ser lo mismo. Pero la confianza en que como es arriba es abajo, tú eres parte del universo, eres parte de la creación y como parte de la creación funcionas con las mismas leyes. Entonces, si nosotros a un nivel científico, a un nivel más sutil, esotérico, incluso a un nivel, como no, subjetivo, somos capaces de experimentar estas leyes, ¿sí? Si somos capaces de experimentarlas, quiere decir que funcionan en ti, igual que funcionan en todo lo demás. En eso se basa la confianza, en confiar en que eso está funcionando en ti, igual que está funcionando en todo lo demás. ¿Vale? Ok, pues teniendo en cuenta esta triple C, vamos a empezar a hablar poco a poco de el trasfondo de la ley de la intención o de la ley de materialización. Y como os decía, para ello vamos a empezar con el conocimiento que para mí es básico. Y vamos a hablar hoy de epigenética. Seguramente ya te sonará si has escuchado otros episodios del canal. Hemos hablado de qué es la epigenética, pero voy a hacer un pequeño resumen por si eres nuevo en el canal o hace mucho que no escuchas esta información, pues para refrescarnos, ¿no? Que siempre viene bien. Ok, esta información le va a venir súper bien a tu mente lógica, que todos tenemos esta parte racional que quiere entender un poquito cómo funcionan las reglas del juego. Pues bien, esta información va directa a esta parte, a esta psique más lógica que tenemos. Ok, ¿qué es la epigenética? Vale, la epigenética es un área de la biología que se encarga de la observación de las leyes cuánticas a nivel genético. ¿Qué quiere decir? Se encarga este área de investigar cómo influye el medio ambiente externo e interno en la creación de los genes, en la movilización de los genes. ¿Ok? Repito, esta área de la biología se encarga de estudiar cómo nuestra respuesta a los estímulos externos y, ojo, importantísimo, nuestra respuesta a los estímulos internos cambia, transforma nuestros genes, ¿de acuerdo? Un libro que siempre recomiendo, que es como clave si estás empezando a estudiar todo este tema, es La biología de la creencia y La biología de la transformación de Bruce Lipton. Ahí vas a entender muy bien cómo funciona la epigenética. Yo ahora te acabo de hacer un mini resumen, pero en estos libros se explica con mucho más detalle. Entonces, gracias a la epigenética, que no es más que la observación cuántica a nivel celular, cómo funciona la realidad a un nivel cuántico desde el punto de vista celular, pues lo que nos dice es que nuestra percepción, tanto de lo que ocurre fuera de mí como lo que ocurre dentro de mí, va a ser crucial en la creación de mi ser, ¿vale? De mi ser a todos los niveles, de mi cuerpo físico, de mis células, de mis órganos, pero también a un nivel emocional, mental, psicológico, ¿ok? Entonces, lo que la epigenética está observando es que nosotros, en función a las respuestas que damos, somos capaces de reprogramar nuestra psique, de modificar 100% nuestra estructura cerebral y nuestras estructuras neuronales y por ende todos nuestros órganos. Quizás os sorprenda saber que el cuerpo humano se regenera, esto lo sabéis, se regenera a una velocidad increíble, ¿no? Nuestras células están en continua regeneración. Lo que quizás os sorprenda saber, me refería a que nuestro cuerpo, nuestros sistemas biológicos se transforman tan rápido que en un año prácticamente todo mi cuerpo es nuevo. El que más tarda es nuestro sistema óseo, que sí que puede tardar hasta 3 años en regenerarse, pero la mayoría del cuerpo se regenera en un año aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año, si tú cambias tus percepciones, si tú cambias esa percepción del medio que tienes y empiezas a enviar otras respuestas
neuronales, ahora vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Pero si tú empiezas a enviar otras respuestas a tus células, las células crean órganos, los órganos crean sistemas, pues tu sistema global va a ser diferente, va a ser muy diferente. No solo se logra con esta percepción que tenemos de la realidad, también, como no, vamos a lograrlo con hábitos, alimentación, exposición al sol, mil cosas, ¿no? Pero hoy no me voy a meter en esto, sino que vamos a centrarnos en esta capacidad de crear o de transformar nuestro cuerpo desde un nivel de percepción de la realidad, ¿ok? Entonces, vamos a entender cómo es el proceso. Bien, todo empieza en la parte intangible, en la parte mental de cómo yo estoy percibiendo, ¿de acuerdo? Tenemos el cerebro, que como sabéis es una interfaz. El cerebro es el vehículo que nosotros tenemos para transformar información sutil en información tangible, vamos a decir. El cerebro traduce las respuestas de la mente en respuestas electromagnéticas que a través de nuestras neuronas se traducen en impulsos que van a parar a las diferentes partes del cuerpo en forma de respuesta química. Los impulsos electromagnéticos lo que hacen es enviar información a nuestras glándulas, a nuestras células. Estas glándulas, que tenemos varias, son los chakras, ¿verdad? Coincide con los chakras, es lo mismo. Lo que hacen es traducir los impulsos electromagnéticos en diferentes químicos. Aquí hacemos alusión, ¿no? Ya que estoy al tema de que somos alquimistas de una forma literal, ¿no? Nosotros creamos química con nuestro cuerpo de una forma continua. Entonces, lo que empieza en la mente acaba por materializarse a un nivel químico. Un ejemplo que nos lleva a entender muy bien cómo funciona la epigenética es la remisión espontánea, que seguro habéis oído hablar de ellas. La remisión espontánea se da cuando, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, y en una revisión, que suele ser en plazos relativamente cortos, se observa que ese cáncer ha remitido, que ese cáncer ha desaparecido por completo o casi por completo, ¿no? Aquí, en estas remisiones, encontramos, la aplicación de la epigenética. Normalmente, las personas que han tenido una remisión espontánea son personas que han decidido o han elegido hacer un trabajo consciente de transformación de su ser a muchos niveles, ¿no? No solo transformar sus hábitos o estilo de vida, sino transformar sus creencias, sus percepciones de la realidad y de ellos mismos, y que debido a ese trabajo muy probablemente se ha dado esta remisión espontánea, ¿no? La ciencia ortodoxa, por supuesto, no divulga mucho este tipo de casos o no está de acuerdo con que este tipo de casos se hayan dado por un trabajo de percepción, digamos, del paciente, pero ocurren muchísimo. Si no, preguntad o escuchad en vuestro entorno y vais a daros cuenta que hay más casos de los que creemos, hay más personas de las que pensamos que hacen este trabajo de una forma consciente y que consiguen esta remisión espontánea, como dicen, ¿no? Remisión espontánea en realidad tiene poco, ¿no? En realidad es como una remisión consciente, ¿no? O sea, la persona ha hecho un trabajo para cambiar su información, para cambiar sus genes. Ok, entonces, aquí, en esta información sobre la epigenética, falta, como no, algo clave para que realmente podamos aplicar esta ley de una forma consciente. Como os decía, en la epigenética se estudia cómo afecta nuestra percepción a las respuestas que nuestra mente envía al cerebro y luego el cerebro envía a las células, etc. Pero percepción, ¿cómo o de qué? Aquí es muy importante hacer una diferencia entre pensamiento, sentimiento y emoción, ¿ok? Las emociones frecuentemente aparecen de una forma que es inesperada. Nosotros no podemos controlar o no podemos planificar cómo nos vamos a
sentir o qué emociones vamos a tener, ¿no? La emoción es algo que me viene de una forma espontánea. Por ejemplo, si yo voy a hablar en público, me puede venir la emoción de, un poco de vergüenza, ¿no? Ok, aquí entra en juego el pensamiento. Hay una emoción, voy a hablar en público, estoy entre emocionado, avergonzado, vale. Entra en juego el pensamiento. Yo puedo elegir entre dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que suba mi energía o un pensamiento que la baje. Si yo pienso que lo voy a hacer fatal, que voy a hacer el ridículo, ok, ¿el resultado cuál va a ser? Va a ser un sentimiento de miedo, de angustia, de más vergüenza, ¿de acuerdo? Entonces, emoción más pensamiento igual a sentimiento. En este caso, mi emoción de vergüenza acompañada de un pensamiento de ridículo, de lo voy a hacer mal, da como resultado un sentimiento de miedo, ¿verdad? Sin embargo, si yo a esa emoción de vergüenza le añado el pensamiento de soy capaz, soy válido, lo voy a hacer lo mejor que puedo, voy a dar lo mejor de mí. ¿Cuál es el sentimiento? Es un sentimiento de coraje, de valentía, de fuerza, de amor hacia uno mismo, ¿no? También. Entonces, aquí está la clave. Cómo yo percibo lo que ocurre dentro de mí y cómo yo percibo lo que ocurre fuera. La epigenética te habla de esto. No te habla de el pensamiento que yo origino. El pensamiento, como no, es clave para lo que vas a sentir, pero lo que realmente va a causar esa respuesta interna es el sentimiento. El sentimiento es lo que mueve la energía. Y aquí te estoy dando uno de los grandes secretos de todas las cosmovisiones metafísicas. Es algo que quizás sabías o quizá no, o quizá intuías, pero lo que realmente mueve la energía no es lo que tú pienses. Si nosotros nos volvemos locos con un mantra de afirmaciones, ¿no? Afirmar lo que sea, yo soy esto o yo soy lo otro, pero realmente no lo estoy sintiendo. Eso no funciona, porque lo que moviliza la energía es el sentir, es lo que sientes. Dicen en muchas cosmovisiones que el sentimiento es el lenguaje que utiliza Dios para crear y para comunicarse con nosotros. Y te recuerdo que no hablo de ningún Dios, de ninguna religión, sino de esa creación, de esa energía creadora que habita en todos nosotros, ¿ok? Entonces, quédate con esto, el sentimiento es la clave para que te transformes en el maestro de la energía que has venido a ser, ¿de acuerdo? Ok, espero haya quedado claro cómo es este proceso de creación de la realidad y de reprogramación. Recordamos, todo empieza a un nivel intangible con cómo yo percibo la realidad y es el sentimiento lo que va a hacer que la energía se mueva. Esta energía es captada por nuestro cerebro, que es el hardware, es el soporte físico, que va a traducir esa energía en vibración, frecuencia y respuestas electromagnéticas que son traducidas por nuestros centros hormonales, por nuestras glándulas, nuestros chakras, centros de poder, en químicos. Y los químicos pues hacen su trabajo creando pues los órganos y los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Aquí voy a mencionar ya para cerrar el tema de la epigenética algo que también es muy importante y muy simbólico, ¿no? ¿Qué es el electromagnetismo? Estoy hablando aquí de que nuestro cerebro traduce las respuestas mentales en impulsos electromagnéticos, ¿ok? Electromagnetismo está compuesto por electricidad y magnetismo. Y estas respuestas que están compuestas por ambos, al final están metafóricamente hablando y bueno, no solo metafóricamente, sino a un nivel real, por el yin y por el yang. La electricidad es esa carga positiva que podemos asociar a lo masculino, al yang, al sol, al padre sol, y el magnetismo está asociado al yin,
a lo oscuro, a la luna, a la madre tierra, a la madre Gaia, a lo femenino. Entonces, en este baile podemos ver que ocurre la creación. El impulso electromagnético, es decir, el impulso yin-yang o el impulso femenino-masculino unido, lo que dan pie es a que, ¡pim!, se crea a nivel físico, a través del químico, ¿no?, aquello que la mente ha traducido o interpretado, ¿no? Aquí tenemos como una muestra más de que a nivel micro todo es un reflejo de la realidad a nivel macro, y de que como es arriba es abajo, y de que este principio de creación de lo femenino y de lo masculino está implícito en absolutamente todo. Ahora, con este conocimiento de cómo funcionamos a nivel cuántico, de cómo opera nuestra biología a nivel cuántico, podemos entender el trasfondo de la ley de la intención o del poder de la intención. Fíjate, cuando nosotros tomamos acción, sumamos esa acción a la intención, la acción, como os decía, pasa desde una acción física a una acción de mente, a una acción de sentir. Como hemos visto, el sentir es la clave. Cuando yo paso a esa acción del sentir, entonces muevo la energía. Al mover la energía, la frecuencia, la vibración que yo emito, que están emitiendo mis células, mi cuerpo, mi conjunto electromagnético como ente, cambia, se transforma. Vimos en el episodio anterior, en el episodio en el que hablábamos de la aceptación como acto psicomágico, que nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen una carga energética determinada, una vibración y una frecuencia. Entonces, en este caso, retomando esa información de que todo el espectro intangible de la mente y la emoción es pura vibración y energía, trasladándolo aquí, vemos como si yo transformo esa energía, todo mi ser se va a transformar y por ende, por resonancia, voy a encontrarme, voy a atraer, voy a resonar con situaciones, con personas, con cosas que tienen esa misma carga energética. Y ahí reside el trasfondo del poder de la intención. El poder de la intención hace que tú te transformes a ti, y entonces cuando te transformas te encuentras con cosas que tienen esa misma energía que tú tienes. Como siempre, una vez más, el poder de la intención nos viene a mostrar que todo comienza dentro de uno mismo, ¿verdad? Todo comienza en esa mirada desde la humildad de yo voy a transformarme, y entonces así se va a transformar mi mundo externo. Mi vibración cambia, mi frecuencia cambia, y por resonancia la vida me pone situaciones, me pone personas, me pone acontecimientos que están en coherencia, me encanta esta palabra, coherencia, con lo que yo soy. Pues bien, ya tenemos la primera premisa para que la ley de la intención funcione, que es tener el conocimiento de cómo funciona la realidad. En segundo lugar, necesitamos la consciencia. ¿La consciencia de qué? La consciencia de todo aquello que está en la sombra, en la parte subconsciente, y la consciencia de todo aquello que yo quiero introducir nuevo en mi psique, de todos aquellos paradigmas, creencias que quiero introducir en mi mente. Y para ello vamos a hablar de la ley del subconsciente. La ley del subconsciente nos habla de que el subconsciente siempre regirá nuestros actos, regirá nuestro camino, ¿sí?, con la información que ha ido obteniendo. La ley del subconsciente nos dice que nosotros no podemos actuar conforme a creencias o a paradigmas que no están en nuestra psique subconsciente. Es decir, para que nosotros podamos ir hacia un paradigma, o para que nosotros podamos realmente actuar y tener coherencia con respecto a un paradigma determinado o una creencia determinada, esa información tiene que estar sí o sí alojada en nuestro subconsciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice esta ley. Entonces, para que se entienda, vamos a ver primero
la diferencia entre mente consciente y subconsciente y vamos a ver también una metáfora para entender cómo funcionan. La parte inconsciente de la psique está compuesta por la parte subconsciente y la parte primitiva. Y toda esta parte forma nada más y nada menos que el 95% de nuestra psique, que es mucho, es la mayoría de nuestra psique. Toda esta parte inconsciente va nutriéndose de información y va, vamos a decir, conformándose con sus bases hasta más o menos los 7 años de edad. Es decir, la información que nosotros vamos alojando en el inconsciente desde que estamos en el vientre de mamá hasta que vamos creciendo, 7, 8 años de edad, es crucial para determinar cómo nosotros vamos a percibir la realidad en un futuro. En esta mente inconsciente, como os decía, hay 2 partes. Está la parte primitiva, que es la que se encarga de los procesos sistemáticos, es la que se encarga de garantizar la supervivencia, ¿no? Voy a cruzar, miro a los 2 lados antes de cruzar. Esto, por ejemplo, es parte de la mente primitiva. Y luego está el subconsciente, que es el que se encarga de alojar todos estos programas mentales, percepciones, creencias. Es lo que se llama la mente irracional. ¿Por qué? Porque replica patrones de conducta y de pensamiento que han sido adquiridos. Y el subconsciente obedece al consciente, ¿vale? Que aquí es donde vamos a entrar en materia. El consciente es en torno al 5% de nuestra psique. El consciente es lo que nos da es el puente con lo externo, es el puente con los 5 sentidos, es el uso de la razón, de la lógica, de la creación. El consciente es donde se encuentra nuestro poder de elección y de decisión. Entonces, en esta psique, ¿no?, que tenemos compuesta por estas 3 partes, vamos a imaginar que la mente consciente es el capitán del barco, mientras que el subconsciente son los marineros. Si nos imaginamos el típico barco, un barco grande, el capitán o aquellos que dirigen el barco siempre están en una zona visible, ¿verdad? Ven el mar, ven las condiciones meteorológicas, ven el conjunto del mapa, mientras que los marineros pues están distribuidos por el barco, ¿no? En muchos casos los marineros no ven lo que está pasando fuera, sino que reciben las órdenes del capitán. Entonces, nuestra psique consciente es ese capitán que está viendo y que está eligiendo el camino, está eligiendo lo que le va a decir a los marineros. Los marineros son ese subconsciente que está vamos a imaginar, está en el centro del barco, pero no está viendo nada. No está viendo hacia dónde me dirijo, no está viendo el tiempo que hay, solo está haciendo caso al capitán porque el capitán sabe lo que está haciendo. Entonces, los marineros acatan la información del capitán sin hacerse preguntas, ¿verdad? O sea, confían 100% en que si el capitán les dice que vires a la izquierda, pues vira a la izquierda porque es lo que es lo que tiene que ser, no se lo cuestionan, ¿no? Pues así, exactamente igual, funciona nuestra mente subconsciente. Todo lo que pasa por el filtro de la consciencia, la mente subconsciente lo abraza sin dudar. Lo abraza sin dudar. Quedaros con esto. Entonces, ¿qué pasa? La ley del subconsciente nos dice esto precisamente. Todo lo que esté en el subconsciente va a guiar tu forma de ser, porque tú le has permitido, desde una forma consciente le has permitido que llegue hasta ahí. ¿Qué pasa o cuál es el punto aquí, no? Que nosotros, cuando somos niños, esta conciencia no está todavía del todo desarrollada, ¿no? Entonces nosotros dejamos que entre en el subconsciente todo tipo de información. Si nosotros nos han dicho desde pequeños una cosa, nosotros, por ejemplo, nos hemos creído ser una cosa porque nos lo han dicho o porque lo hemos oído continuamente desde fuera, pues no lo hemos cuestionado, ¿verdad? Nos han dicho que eso es así, pues yo me lo creo porque son mis padres o porque es el sistema o son mis profesores y yo lo he pasado directamente a subconsciente porque una figura de autoridad me ha dicho que era así y no me lo he cuestionado. Pasa ahí.
¿ok? Esto es normal que pase, ¿no? Realmente al final somos seres que necesitamos de los demás para crecer, pero inevitablemente pues empezamos a alojar información pues que a lo mejor no vibra con nosotros, ¿no? O que no comulga con lo que realmente somos. Pero ahora somos adultos, ¿verdad? Ahora somos adultos y entonces sí que puedo elegir lo que entra en mi mente. Entonces, mi trabajo va a consistir en 2 cosas. El primero, en tratar de sacar a la luz toda la información que pueda del subconsciente, en tratar de sacar a todos los marineros que pueda de allí para explicarles que las reglas han cambiado, que las normas han cambiado y que ahora tienen que acatar otras. Entonces, aquí hay una frase que me encanta, que la habré dicho ya seguro más de una vez, que es de Carl Jung, que ilustra muy bien esto que estoy diciendo. Dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Aquí se ve muy bien la metáfora de los marineros. Entonces, nuestro trabajo para que la ley de la intención funcione va a consistir en, primero, sacar del subconsciente toda la información que pueda. Es decir, el entender qué información tengo yo en mi psique, por qué actúo así, por qué creo esto, por qué siempre acabo en situaciones similares o con patrones y personas similares, ¿ok? Esa información está en el subconsciente y hay que sacarla para afuera. ¿Cómo la puedo sacar? Bueno, esto requiere muchísimo compromiso con uno mismo. Ahora vamos a ver tips o herramientas para ir sacando esa información. Y en segundo lugar, aparte de ir sacando esa información, cómo no, necesito reprogramar la psique subconsciente, es decir, darle nueva información a los marineros desde mi parte consciente. Entonces, desde mi parte consciente, teniendo claro cuáles son mis valores, cuáles son mis objetivos, cuál es mi visión de la realidad, teniendo claro quién soy yo, voy a poder darle las instrucciones al subconsciente, que esto no es otra cosa que la famosa reprogramación, ¿ok? Aquí aprovecho para recordaros que esta reprogramación tiene que tener una coherencia, es decir, yo tengo que sentir lo que realmente estoy diciéndole a los marineros. Si yo a los marineros les digo algo que no me creo, les digo un pensamiento, pero este pensamiento no lo siento realmente, pues el marinero no te va a hacer caso, el subconsciente no te va a hacer caso. Entonces, esa información consciente que yo estoy reprogramando en mi psique subconsciente tiene que ser coherente, tiene que ser sentida, tiene que haber una coherencia entre mente y corazón, ¿vale? Muy bien. Ahora que tenemos esta información clave, que es la conciencia del subconsciente, ¿cómo puedo yo trabajar toda esta conciencia para que la ley de la intención, para que la energía se pueda movilizar realmente hacia donde yo soy, hacia lo que realmente soy? Pues bien, necesito, como os adelantaba, un compromiso contigo, un verdadero compromiso con quién eres. Es un camino para toda la vida, te diré, el tema de trabajar la psique subconsciente y de trabajar la conciencia. Es el camino de vida que, si estás escuchando este programa, has elegido. Y estoy muy feliz de que lo hayas hecho y de que estés aquí, ¿no? Compartiendo conmigo, porque estamos en un lugar muy similar, sino en el mismo. Entonces, tú que ya estás aquí escuchándome, que ya has elegido este camino, ya estás caminando, ya estás en este viaje. Va a ser hasta el final de esta experiencia terrenal, no te quepa duda, pero tampoco te quepa duda de que, aunque el camino es, digamos, continuo, tu vida va a ir ganando en muchísimas cosas, va a ir ganando en, sobre todo, coherencia, en calidad, en paz mental, y eso no tiene precio, ¿no? Al final, lo que tú y yo buscamos es esa tranquilidad, esa coherencia, ¿no? Esa vibrar en resonancia con lo que realmente somos. Entonces, yo te diría aquí, en este punto, ¿no? Si te estás preguntando cómo puedo trabajar esto,
ya lo estás haciendo, porque si no, no estarías aquí, pero aparte de todo aquello que ya estés haciendo en tu vida, te digo unas cuantas cosas. Lo primero es que la ley de la intención comienza verdaderamente con el camino de las virtudes. ¿Y qué es esto del camino de las virtudes? Pues realmente en llevar una vida virtuosa en todos los sentidos, en dejar hábitos que sabemos que atrapan y envenenan nuestra energía y en acoger otros hábitos que nos elevan, ¿no? Un estilo de vida que nos eleve. Entonces, esta conciencia sobre lo inconsciente, sobre la reprogramación de nuestra psique, pasa mucho por el estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces aquí te va a ayudar mucho los hábitos. El poder de los hábitos es tremendo. Al inicio siempre nos va a costar, ¿no? En todo hábito que queremos instaurar en nuestra vida cuesta, porque tiene que pasar por la mente lógica, por la mente racional. Tú piensas que el cerebro al final se acostumbra muy rápido, también te lo voy a decir, ¿no? O sea, al principio siempre tiene resistencias porque el cerebro al final lo que intenta es sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando ya ha recibido unos cuantos estímulos en un favor o en un sentido, se acaba habituando muy rápido a eso, ¿no? Entonces, el esfuerzo es inicial, el esfuerzo de darle nueva información a los marineros es inicial, pero una vez conseguimos pasar esa barrera, que sí que al inicio tenemos como que tener voluntad, una vez pasada esa barrera, esos hábitos pasan a ser tu estilo de vida, ¿me explico? Entonces empiezas a caminar ese camino de las virtudes al que me refería. Entonces, para mí esa es como la clave de transitar un camino de conciencia que nos lleve realmente a convertirnos en maestros de la energía. Y cómo no, lo segundo, que ya lo he dicho, pero siento que es súper importante, siempre hay que sentir, no solo pensar. Si no hay coherencia entre la intención y la acción, si no hay coherencia entre la mente y el corazón, pues no va a funcionar tampoco el camino de consciencia, ¿no? Tenemos que realmente actuar y navegar en este juego del ser conforme a lo que realmente sentimos. Muy bien, pues dicho esto, ya tenemos dos premisas para que la ley de la intención funcione realmente, que es el conocimiento y la consciencia. Y ahora nos vamos a la tercera, que es la confianza. La confianza o la fe. Me gusta llamarlo también la ley de la fe, lo encontramos así también en muchos textos sagrados. ¿Y qué es esto de la ley de la fe? Bueno, pues quiero dejar claro, como siempre, que cuando yo hablo de fe, no estoy abogando a la fe en nadie, ni en nada, ni en ninguna religión, ni creencia en particular, sino que estoy abogando a la fe en ti mismo, ¿vale? En tu ser, en confiar en ti. Como digo siempre, la verdadera información solo vas a poder, vamos a decir, integrarla en tu ser desde la percepción tuya, desde tu experiencia subjetiva. La verdad es, pero la verdad, de forma paradójica, una de las paradojas, ¿no?, del cosmos, es que solo se puede entender desde dentro, desde uno mismo, desde esa percepción interna. Entonces, la fe y la confianza aboga a esto, ¿no?, a que tú confíes en ti, a que tú confíes en tu capacidad creadora. En este caso estamos hablando de que somos dioses creadores, de que somos creadores de energía, creadores de materia, movilizadores de energía y de materia. Entonces, en este caso estamos hablando de esa fe y de esa confianza en tu capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de la fe? Bien, aquellos maestros y maestras que se han encargado y que se encargan de estudiar cómo funciona la realidad, la naturaleza de la realidad, han observado lo siguiente, ¿no? También desde la epigenética lo podemos ver, que la confianza
es una de las cosas básicas para que la ley de la intención funcione. Es una de las premisas básicas para que lo observado pase a tangibilizarse. Y aquí entra en juego el tema de la importancia y de la atención. Fijaos, hay una frase, ¿no?, que puede ilustrar esto muy bien, que es que allá donde va tu atención va tu energía, ¿no? Esto seguro que lo hemos escuchado muchas veces. Allá donde va tu atención va tu energía. Esto es cierto, esto es así, ¿no? Pero ¿cuánta atención? Porque creo que todos nos hemos encontrado en la situación de que estamos como tan atentos de algo que al final nos podemos como medio obsesionar o como medio desatender otras cosas o incluso sentirnos drenados energéticamente porque nuestra atención está mucho en un lugar. Pues esto ocurre, ¿no? Creo que todos los que hemos estado en los inicios del camino hemos caído en esta trampa, ¿no? De tanta atención que queremos poner a estas nuevas creencias o a estos nuevos sentires, nos podemos como un poquito perder, ¿no? Podemos un poco dejar de fluir o romper el flow natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos prestando demasiada atención, lo que realmente le estamos diciendo a nuestra psique es que no confiamos, ¿verdad? O sea, si yo realmente estoy obsesionado en algo y estoy como súper pendiente, mi energía se expande demasiado y tengo un potencial excesivo que por algún lado se tiene que equilibrar. Yo le estoy diciendo a mi psique sin darme cuenta que no creo, o al menos no creo lo suficiente. Entonces, aquí es donde entra en juego la importancia neutra. Yo confío en el proceso, yo confío en mí, yo confío en mi poder, yo confío en la vida y lo dejo. Confío y me voy a seguir con mi vida. Me explico. Yo sé que eso va a funcionar. Yo lo sé, yo tengo confianza. Aquí hay una importancia neutra, aquí no se desata un potencial excesivo y existe un equilibrio. Existe, digamos, una brecha entre realidades, ¿no? A un nivel, vamos a decir, objetivo, si pudiéramos ver desde lejos el atlas de la existencia y todos los planos de existencia, veríamos que no hay brecha, ni espacio, ni temporal, ¿no? Pero estamos en el plano de la materia y desde aquí hay una brecha espacio-temporal. Las cosas tardan en materializarse, tardan en percibirse. No siempre, a veces tardan más, a veces tardan menos, pero quiero que me entendáis, siempre hay un proceso de creación y un proceso de movilización de la energía. Entonces, la confianza en que este proceso se está dando es absolutamente crucial. Fíjate, aquí el secreto, de hecho, ¿no?, aludiendo al libro El secreto, el secreto del secreto no es que hay que creer, o al menos el secreto no es que solo hay que creer, el secreto es que hay que saber, ¿vale? Y si yo sé, entonces eso significa que mi confianza es 100%. Si yo sé, es que no hay duda. Y en el momento en el que yo sé, esa energía se mueve, está libre. Entonces, esta es la tercera premisa para que nos transformemos en ese movilizador de energía que realmente somos, para que esa ley de la intención funcione, la confianza. Ok, llegados hasta aquí, ya tenemos la triple C que necesitamos para que esta ley funcione. Podemos preguntarnos, ok, ¿cómo logro realmente que esta importancia sea neutra? ¿Cómo logro transitar este camino del héroe o cómo sigo transitando este camino del héroe? Dejándome fluir, disfrutando de la vida, disfrutando de cada momento sin obsesionarme con este trabajo que estoy haciendo, porque al final todos los que estamos en este trabajo personal es continuo, como decía antes, nunca se acaba y
estás siempre en un continuo proceso y a veces cuesta el dejarse fluir, ¿no? Precisamente porque siempre estás transformándote, ¿no? Pero hay algo que he entendido en los últimos tiempos y quiero compartirte, y es algo que a mí me está permitiendo en los últimos tiempos disfrutar de esa neutralidad, de esa importancia neutra, de ese fluir, ¿no? De ir con el flow de la vida. Yo he tenido épocas en el pasado que estaba como tan focalizada en esa parte de reprogramar, de hábitos, de tal, que me he perdido un poquito, ¿no? Que me he dado cuenta que no estaba confiando 100%, que me he dado cuenta que mi energía se desbalanceaba, y entonces he entendido que era lo que me faltaba o que era lo que estaba pasando, y era que no tenía claro cuáles eran mis objetivos, o tenía demasiados objetivos, ¿no? Y había como un poco de niebla hacia dónde dirigirme. Entonces, a la pregunta de cómo lograr esa coherencia, cómo lograr transitar el camino del héroe con la mayor fluidez posible, fluyendo con la vida, pues yo te diría que es tener claros cuáles son, en primer lugar, tus valores. Tienes que tener muy claro cuáles son tus valores, tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar, y tienes que tener muy claro cuál es el camino de las virtudes que te va a llevar a esos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que tú tienes eso claro, en el momento en el que tú tienes claro quién eres, que no tienes dudas de quién eres y no tienes dudas acerca de tu poder, puedes continuar, puedes tener esta importancia neutra. ¿Me explico? Si tú tienes definido hacia dónde te mueves y no dudas de ti, y por supuesto, ¿no? Tienes unos valores que configuran tu realidad, que hacen que tengas que decir que no a ciertas cosas, o hace que te tengas que mover hacia ciertos lugares, personas, o al revés, ¿no? Alejar de ciertos lugares, personas, pues al final eso es coherencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lograr transitar el camino con la máxima fluidez? Ten claro quién eres. Vas a ir descubriendo quién eres más y más. Entiéndeme, ¿no? Siempre vamos a descubrir nueva información, pero ten claro hacia dónde te diriges y qué es lo que realmente quieres en tu vida, y así vas a poder fluir. Esto lo que te va a dar también es una armonía entre mente y corazón. Cuando no tenemos claro hacia dónde nos dirigimos, o cuando no tenemos claro quiénes somos, pues existe una incoherencia muy, muy fuerte entre lo que sentimos y entre lo que la mente nos dice. Y en esa incoherencia la ley de la intención no puede funcionar. Entonces, confía, sé consciente del trabajo que estás haciendo y sigue haciéndolo, y recuerda todo el conocimiento que hay detrás de estas leyes universales. Ya para cerrar, me gustaría recalcar algo. Voy a hablar en otro episodio de esto porque me parece muy bello y muy información valiosa que quiero compartir, que es este ensamblaje entre corazón, espíritu, esencia y mente y razón. Cuando este ensamblaje se da, ocurre lo que diríamos milagros, o ocurre la belleza física, la belleza intangible, la armonía de la naturaleza. Esto no es otra cosa que la ley de la intención materializada o tangibilizada o expresada. Entonces vamos a hablar en otro episodio de esta coherencia mente-corazón, ¿de acuerdo? Y de cómo la belleza está intrínsecamente relacionada con esta coherencia. La belleza para mí es la armonía de las leyes de la naturaleza mostrándose, como digo, no solo a un nivel físico, también a un nivel sutil. Y por supuesto, en este trabajo de reprogramar y reestructurar la psique subconsciente, es súper recomendable que contemos con el apoyo y con la guía de expertos, de terapeutas expertos. Hay muchos tipos de terapias, como es la
programación neurolingüística, PNL, como es también la terapia cognitivo-conductual, la terapia Gestalt, que es la que más me gusta a mí, hipnosis. Hay una gran variedad de terapias que nos van a ayudar a hacer este trabajo, nos van a acelerar el proceso. Este trabajo, fíjate, lo puedes ir haciendo tú, genial que lo vayas haciendo, pero esta ayuda de la terapia, este apoyo extra, va a hacer que el trabajo se acelere, va a hacer que tu proceso, que tu transformación se acelere de una forma muy considerable, ¿no? Y que, por supuesto, te van a ayudar a ver cosas que por ti mismo quizá tardes más en llegar a ver. Entonces, altamente recomendable, como digo, que cuentes con el apoyo de expertos en este proceso de reprogramación y de reestructuración de la psique subconsciente. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Creo que te he compartido toda la información que tenía apuntada, que hoy sí o sí quería transmitirte. Espero de todo corazón que esta información te esté llegando en el momento en el que la necesites, que compartas esta información con tus seres queridos, con todas las personas que sientas que están en este camino como nosotros, porque siento que es muy valioso que tengamos este tipo de información acerca de cómo funcionamos. Y como sabes, cuantos más seamos en este viaje, más cambios vamos a ver a nivel planetario, a nivel externo, cuando cambiamos nuestra percepción de la realidad, la percepción global, la psique colectiva también se transforma. Y entonces estamos en este viaje y quiero agradecerte que estés trabajando tanto como lo estás haciendo y que estés pues con este compromiso, ¿no? Muchas gracias por acompañarme, te mando mucho amor, te mando mucho cariño, fuerza y como siempre nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.